es en Linux donde se usa mucho ensamblador. Bueno, primero les voy a compartir para que vean la presentación. Es una tutorial rápida también, no es muy tardadilla. Vamos a ver. Me dicen porfa si ven bien. Ay, ah, sorry. Me dicen si ven bien ahí, porfa. Bien. Sí, sí, Ok, soy bien. ok. Bueno, el contenido es básicamente la introducción y la historia porque estos sí son cosas muy importantes del ensamblador. Es más, yo digo que, bueno, yo considero que nosotros vemos ensamblador más que para aprender cómo se usa, más bien como aprender el origen de la programación digital de esta forma, ya que de los primeros lenguajes de programación que existieron fueron los lenguajes de ensamblador. Pero eso voy a resaltar bastante esta parte. También tenemos los tipos de datos, luego tenemos los registros, las operaciones básicas en ensamblador, tenemos cómo construir una función en ensamblador, eh, la estructura de un programa en ensamblador, instrucciones básicas, eh, la pila y la recursión, y vamos a ver cómo instalar NASM en varios IDEs y cómo hacer las llamadas al sistema. Esto del NASM creo que, bueno, lo puedo hablar porque así es como se pueden guiar, pero realmente cuesta mucho trabajar con ensamblador, o sea, tienen que tener una guía muy específica del profe con el lenguaje que vayan a trabajar. Por ejemplo, cuando yo llevé Arki, yo trabajé con Ubuntu y con NASM, por eso es el que estoy poniendo acá de ejemplo. Y NASM está también para Windows y también para Mac, por eso lo puse, porque es un poquillo más accesible. Pero realmente pueden usar el que quieran eh, o el que el profesor en turno les ponga a usar. Bueno, la introducción. El lenguaje ensamblador, o muy conocido como Assembly, es un lenguaje de programación de muy bajo nivel. Aquí me faltó el muy. Bueno, también bajo. Que se utiliza para escribir instrucciones que son comprensibles para la computadora, pero mucho más fáciles de entender que el código máquina. O sea, esto es como la capa que está entre un lenguaje más o menos comprensible para una persona y el lenguaje de una computadora, o sea, ceros y unos. Eh, Aunque sigue siendo de bajo nivel, utiliza nómicos, que son palabras claves como que reservan, que es como que indican al sistema qué hacer, como las palabras claves que existían en Python, que era el def, el return, todo esto ya existe en este lenguaje, en Assembly. Para representar operaciones que corresponden a instrucciones de la máquina. Relación con el hardware. El ensamblador está diseñado para interactuar directamente con el hardware de la computadora, por eso es que se usa mucho para crear drivers. Entonces para eso sirve. Bueno, a diferencia de los lenguajes de alto nivel que se abstraen del hardware. O sea, los lenguajes de alto nivel como Python y todo esto ya no tienen mucho que ver con el hardware. O sea, ya no llegan a manipular el hardware de la computadora que se está ejecutando como tal. Pueden manipular otro hardware, sí, pero no del que están ahí mismo. O sea, yo programando en Python, yo no tengo tanto control de lo que yo puedo hacer con la máquina como si lo hiciera en ensamblador. Porque yo en ensamblador puedo manipular directamente la memoria, puedo manipular directamente los archivos. eh, y sí, prácticamente trabajo con el símbolo del sistema, con la barra de comandos, para poder trabajar con la programación de este tipo. Eh, eh, a diferencia de los lenguajes de alto nivel que se abstraen del hardware. El ensamblador proporciona un control total sobre la memoria y los registros del procesador, es lo que le estaba diciendo antes. Luego, el proceso de traducción, porque este código tiene que ser traducido o ensamblado para que la máquina la pueda entender. Dice, el código en ensamblador es ensamblado, como se dice, por un ensamblador, que los ensambladores son los lenguajes de programación, y el código es el código que uno le da. Por ejemplo, está NASM y MASM. MASM es un poco más simple para Windows, pero aún así depende mucho de lo que quieran hacer. O un código máquina o código binario. Perdón, a código máquina o código binario,
que puede ser ejecutado por el procesador. Luego, las ventajas y desventajas del ensamblador. Las ventajas son que permite un control absoluto del hardware, que ayudan muchísimo al rendimiento de los sistemas. Por eso muchos sistemas viejos eran muy eficientes y no consumían tantos recursos porque estaban hechos con ensamblador. Ahorita, eh, por ejemplo, un juego está hecho mayormente en alto nivel, muy poco está hecho en ensamblador, por ejemplo. Pero hay muchos juegos que están muy mal optimizados porque no aprovechan estas partes de los recursos que traen los sistemas. Luego está uso de sistemas embebidos y controlador de bajo nivel. O sea, que pueden estar hechos para crear drivers, como les había dicho. Luego están las desventajas, que es complicado de aprender. No es difícil memorizarse tanto las palabras ni nada de esto. Bueno, a mi experiencia propia, no es tan difícil aprender estas cosas solo. La vara es cuándo usarlas, porque en ensamblador es muy abstracto todo. Entonces yo no sé, cuando hay un registro, tiene un valor, ¿qué pasa si yo lo sustituyo? ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Se elimina? ¿Se suma? ¿Se hace algo? Son cosas que a uno le cuestan entender porque, digamos, cuando uno empieza en Program, empieza con alto nivel y ya uno tiene conocimiento de qué son las variables y qué son todas estas cosas que pueden ir almacenando datos, pero en ensamblador no existen. Las variables en ensamblador son los registros del procesador y hay como 8. Entonces es como trabajar con ocho variables para crear un programa completo. Eso fue básicamente lo que yo hice en el segundo proyecto de ensamblador, que teníamos 8 registros y con esos 8 registros teníamos que hacer todo el programa. Y entonces hay una cosa que se llama la pila. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero la pila ayuda mucho para esto. Porque las cosas que están en los registros se guardan en la pila y ahí quedan almacenadas. Ahora, bueno, eso es mucha historia. Los orígenes en 1940 y 1950, las primeras computadoras como la ENIAC o la UNIVAC no tenían un lenguaje de programación, por lo que los ingenieros escribían directamente en código máquina, en binario. Esto era extremadamente difícil, por lo que nacieron los primeros lenguajes ensambladores, que permitieron usar nómicos en lugar de código binario. En los 60 la creación de lenguajes como el Assembler de la IBM 704 y MASAM de Microsoft, Macro Assembler, en la década de los 80 ayudó a estabilizar el uso de un ensamblador para las arquitecturas x86, que son de 64 bits. En 1970 y 1980, el desarrollo de procesadores como el Intel 8086, el ensamblador x86 se convirtió en uno de los más populares, especialmente con la aparición de las computadoras personales. Con la Apple I creo que fue con lo que empezó esto. Y actualmente, aunque ya existen lenguajes de alto nivel y muchos han reemplazado el ensamblador, hay muchas áreas que siguen usando un ensamblador, como en sistemas embebidos, optimización de software y la creación de sistemas operativos. Bueno, yo no llevo sistemas operativos, pero un amigo me dijo que cuando él lo llevó, a ellos los pusieron a crear un sistema operativo muy, muy básico, como un PC con ensamblador. Entonces el ensamblador en algún momento se va a llegar a usar de nuevo. Bueno, aquí tengo la instalación. Es complicado, pero depende, bueno, como les dije, depende del sistema operativo y depende del ensamblador que ustedes quieran usar. Para Windows, normalmente, bueno, en NASM, se descarga NASM desde la página de aquí, nasm.us, se instala y se agrega la ruta al pad. O sea, tienen que meterse a las variables de entorno de la computadora, arreglar la ruta, ingresar la ruta del NASM y tratar de que funcione, que no haya habido ningún error, porque en las instalaciones a veces puede haber algún error. Luego está, para Linux es mucho más fácil, porque bueno, se actualiza la terminal con sudo, que es un asistente para la terminal, se actualiza la terminal y luego se instala el NASM y ya con eso debería funcionar. Luego para Mac se usa Homebrew y se hace brew install NASM. Eso es para instalar el compilador.
Luego están los IDEs, que los IDEs nos permiten editar los códigos. Por ejemplo, está el Visual Studio Code con la extensión x86 y x64 Assembly. Y bueno, está MASM para desarrollo en Windows y M8086 para simular. Este es un simulador de ensamblador para principiantes, pero pueden usar cualquiera. O inclusive el Visual Studio, el morado, también lo pueden usar. Ahora, los tipos de datos cambiaron. Ya no existen los enteros, los flotantes. Bueno, sí, pero no. Ya no existen los strings. Ya no existen los booleanos. Porque esto fue antes de que eso existiera. Entonces ya no existen. Dice, el ensamblador no maneja tipos de datos complejos como en lenguajes de alto nivel. Los datos se representan principalmente como bytes en la memoria. A continuación se describen los tipos de datos más comunes en ensamblador. Tenemos el byte, que se define, bueno, para definir un byte se hace con db, literalmente así como está acá, db, es, lo que quiere decir es define byte. Entonces define un byte, que son 8 bits, que va desde 0 hasta ff en hexadecimal. Y esos son los datos que se pueden guardar en ese byte. Y se le puede agregar un nombre. Por ejemplo, define byte, nombre. Y ese nombre va a tener las letras equivalentes a 8 bits. Que son 8 si no me equivoco. No, mentira. Una. No me acuerdo la verdad. Bueno, y se define un byte con el valor de 256. Este es el valor máximo que puede tener. Luego está la word, que la word o palabra es de 16 bits. Y bueno, de 2 bytes, 16 bits. Y se hace con esto, con define word, con DW. Y acepta valores hasta 1234. Perdón, no, 4460. Este es el valor hexadecimal. 0x y 1234. Ok. Luego están las dword, que se define como dd. Esta tiene 32 bits, o sea 4 bytes. Y es el tipo de dato más común para trabajar con números grandes. Este es como un int, podría decirse. Y aquí está mi ejemplo, dd, y aquí está el valor. Luego está el qword, que el qword tiene 64 bits. Eso podría ser como un long, tal vez. Y bueno, se define como, aquí está, dq, el valor que le voy a definir. Ah, bueno, otra cosita que no mencioné, bueno, que no está en la presentación, pero me acabo de acordar, es que para poner comentarios en ensamblador, si existe por dicha, se usa este punto y coma, y todo lo que vaya después del punto y coma es un comentario. Bueno, y después está tbyte, que se define como dt, todo en minúscula, y dice un byte que tiene 80 bits, o sea 10 bytes. Se utiliza para números de punto flotante extendidos, o sea, con este se pueden representar flotantes o decimales. Y ahí hay un ejemplo. Luego están los registros. Los registros son direcciones de memoria almacenados en el procesador. Son de muy alta velocidad dentro del procesador. Los procesadores x86 tienen varios tipos de registro. Y como... bueno, y cada uno tiene una función específica, perdón. Están los registros generales, que están el EAX, el EBX, el SX y el EDX, que son usados principalmente para operaciones aritméticas, porque se usan para sumas, para restas, para multiplicaciones y para divisiones, porque estos están relacionados con la ALU, que la ALU es la unidad lógico-aritmética. Luego están el ESI y el EDI, que son usados para manipular cadenas y memoria. ¿Qué eran cadenas? Las cadenas son strings. Entonces, el ESI y el EDI se usan para
para strings. Luego están el EBP, que es el base pointer, que se utiliza para acceder a un parámetro de funciones en pila. Es como el tope de la pila que me dice a dónde yo voy a retornar. Pero ahorita vemos la pila, entonces les explico más eso. Luego está el ESP, que es el stack pointer, que apunta a la cima de la pila, que está relacionado con lo de la base. Es crucial para manejar las llamadas a funciones. Okay, la pila, el ESP es el tope y el EBP es la base, o sea, el último. Y luego están los registros de segmento, que están el CS, el DS y el SS. Que los segmentos son las partes del código del ensamblador. Entonces está el segmento de código, el segmento de datos, que es el DS, y el SS, que es el segmento de pila. Luego, la estructura de un programa en ensamblador tiene 3 secciones: la .data, la .bss y la .text. La .data se definen los datos estáticos que el programa puede utilizar, o sea, estáticos que no cambien. Es como definir las constantes ahí. ¿Ve? Como dice ahí, pueden ser constantes, cadenas o variables inicializadas, o sea que ya tengan un valor. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, section.data, tengo un mensaje que define un define byte de hola mundo, y como es un string, los strings tienen que ir, en comillas simples, con la coma normal y finalizados por un 0. ¿Por qué? Porque el 0 es como decirles, hasta aquí termina el string, no siga contando. Porque si yo no pongo este 0, todo el resto del programa que exista me lo va a tirar como si fuera de parte del string, y esa no es la idea. Luego está la sección .bss, que se usa para declarar variables no inicializadas. Aunque no tienen un valor asignado al principio, se reserva el espacio en memoria. ¿Por qué? Porque a veces la memoria se acaba y necesitamos definir un valor para tener ese espacio guardado para un resultado, para algo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el section.bss para definir un buffer. Ese es el nombre de la variable que yo le quiero poner. Y existe esta palabra, el resp. El resp lo que significa es reservarme. Y yo le digo cuántos bytes quiero que me reserve. En este caso, quiero que me reserve 64 bytes para un buffer. Luego está la sección .text, que esta se encarga del código ejecutable, o sea, del código fuente. No, es que todo es código fuente. Sí, es como el ejecutable, lo que se va a hacer. En donde se encuentran las instrucciones del CPU. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el CPU? Por ejemplo, aquí tenemos una sección .text que me dice global start, que indica que de ahí es donde va a ingresar, de ahí es donde va a iniciar el programa. Ahora, las instrucciones básicas en ensamblador. Que existen de instrucciones básicas que se pueden hacer. Existe la instrucción move. Move, que lo que hace es copiar datos de un lugar a otro. Por ejemplo, de registros a memoria, de memoria a registros o de registro a registro. No se puede hacer de memoria a memoria. Por ejemplo, aquí tenemos move EAX 10. Lo que me está diciendo aquí es copie en el registro EAX el valor de 10. Luego está la instrucción add, que lo que me hace es sumarme 2 operandos y guardar el resultado en el primer operando. O sea, yo sumo EAX con EBX y el resultado se va a guardar en EAX. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo add EAX EBX, que suman los valores de AX y de EBX y los suma y los guarda en AX. Luego está la instrucción CMP, que es lo que, es comp, que lo que me dice es compara 2 valores y ajusta las banderas del procesador.
El procesador tiene banderas, no se pueden acceder ni editar. Bueno, con llamadas al sistema sí se pueden editar, pero normalmente no se pueden editar. Y lo que me dice es, la bandera está en 0, en 1 si están iguales los valores, y en 0 si son diferentes. Entonces, lo que me hace esto es, me compara lo que tiene el registro EAX o cualquier registro con el otro registro. Si son iguales, puedo saltar a las siguientes instrucciones, que son los jump. Pero si no, voy a ignorar la siguiente línea de código y voy a pasar a la siguiente. Esto se usa para crear ciclos. Pero bueno, luego tenemos JE o G. G significa jump equals. Lo que me quiere decir es que salte a esta dirección, a esta etiqueta, si la bandera están iguales, o sea, si la bandera es 1. Entonces, primero me compara aquí, el resultado me lo guarda en la bandera, y después el jump equals me dice si la bandera está igual o no. Luego está la instrucción jump o JMP, que esto lo que hace es realizar un salto a la etiqueta, un salto incondicional, es como un else. Por ejemplo, este jump equal es como un if y el jump es como un else. Y bueno, las etiquetas son partes de código que uno define como, bueno, el nombre de la etiqueta que uno le quiera poner, como para fragmentar pedazos de código. Esto se usa para crear funciones, de hecho. Por ejemplo, con el nombre de esto y le pongo 2 puntos. Y ya con eso el sistema sabe que eso es una etiqueta. Bueno, y ahora tenemos el cal y el ret, que son instrucciones que se usan para llamar y retornar funciones. Con cal yo llamo a una función, que las funciones se definen como etiquetas, igual aquí, y todo el procesamiento que tengan dentro. Y el ret lo que me hace es, me retorna a donde yo llamé la función. Y sí, funciona como un call, o sea, llamar a una función y retornar su valor. Ahora, tenemos la pila. La pila es una estructura de datos fundamental. Sin la pila literalmente no van a poder hacer ningún proyecto. Para valores temporales y direcciones de retorno. O sea, yo puedo guardar valores temporales ahí para poder usar un registro. Para poder hacer un registro, hacer una operación sobre ese registro y retornar el valor, sin que se altere el valor original. Bueno, y funciona bajo el principio del LIFO. Ya eso lo tuvieron que haber visto en Intro y Taller. Que es, bueno, una pila. Last in, first out. Luego, tenemos las operaciones de la pila. Que la pila tiene muchas operaciones, pero esas dos son las principales. Que es el push, que lo que me hace es empujar un valor de un registro a la pila y lo pone arriba de la pila. Y lo que me hace es que el puntero, que es el registro ESP, me apunte a ese valor nuevo ingresado. Luego está el pop, que el pop lo que me hace es, me retorna el valor del tope de la pila y hace que el puntero del ESP, que es el registro, apunte al valor que estaba antes que ese. Por ejemplo, aquí tenemos push EAX. Lo que me hace es guardarme el valor que existe en el registro EAX dentro de la pila. Entonces lo pone como arribita de la pila. Aquí hay una pila de cosas y aquí lo pone encima. Y luego el pop lo que me hace es, me saca este registro y ajusta la pila. Bueno, la pila y las funciones, la dirección de retorno de las funciones, o sea, a dónde me van a retornar las funciones, los valores, se almacena en la pila para que el programa pueda volver al punto correcto después de la ejecución de una función. O sea, cuando yo hago una función, el valor se va a retornar, ese retorno me lo va a guardar en la pila y básicamente me va a hacer un pop
Y el pop, y al pop se le va a hacer un call. Entonces como que me regresa a las etiquetas que uno había creado. Por ejemplo, aquí está lo de call function, que les había dicho antes, que es para llamar a una función. Este function es un nombre de una función. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y para definirlo, se define como les había enseñado las etiquetas, que es el nombre de la función, nombre de la función, dos puntos. Todo lo que ustedes quieren que haya dentro. Obviamente, como es una función, debe haber un ret, que es un retorno. Porque si no, no va a ser una función, sino que va a ser una etiqueta y van a ser bloques de código. Luego, está la recursión. Que la recursión ocurre cuando una función se llama a sí misma en ensamblador. Perdón, a sí misma, como se ha visto siempre. En ensamblador, esto se maneja usando la pila para almacenar las direcciones de retorno y los valores de los registros. Entonces, funciona igual que la recursión en otros lados, nada más que se hace llamando recursivamente. Por ejemplo, aquí tenemos una función factorial, se define así, como les dije, el nombre de la función, dos puntos. Aquí viene todo el procesamiento y viene al final un retorno. Y aquí viene una función auxiliar. Primero dice, comparo el registro EAX con 1. Si el registro, bueno, si el resultado, por ejemplo aquí está, jump, si son iguales al caso base, o sea aquí, y el caso base lo que me hace es, me retorna el valor de 1. Luego, si no se cumple la condición, voy a hacer un push a la pila y lo voy a guardar en EAX. Luego voy a usar dec. Dec es para decrementar. Entonces, en vez de lat, lo que me hace es me quita 1. Y entonces, al número que esté guardado en el EAX, voy a quitarle 1. Luego, voy a llamar a la función factorial y voy a regresar aquí hasta que me quede 1. Luego, voy a hacer un pop del EBX que recupera el valor de AX. Y luego voy a multiplicar lo que tiene el EBX con lo que tiene con el número que se está ejecutando al mismo tiempo, o sea, en la llamada recursiva, por menos 1. Por n menos 1, perdón. N es el número y n es el anterior. Ok, creo que no lo expliqué bien. El EAX va a tener el número, pero el EBX va a tener el número anterior. Entonces por eso es que se multiplican. Y luego retorna la función cuando ya se hayan hecho todos los cálculos. Luego están las llamadas al sistema, que tienen una definición que son funciones que permiten que un programa interactúe con el sistema operativo para realizar tareas como la entrada y la salida, el manejo de archivos, la gestión de procesamientos, etc. Pero estas llamadas al sistema son muy ligadas al lenguaje de programación, o sea, al ensamblador. Por ende, cuesta mucho tener como una generalidad porque hay muchísima variedad. Entonces, sí. Y luego tienen de propósito facilitar la comunicación entre el programa y el sistema operativo, proporcionando acceso a recursos como el sistema de archivos, dispositivos de entrada y salida y otros servicios del sistema operativo, como el internet y todo esto. Luego, en Linux tenemos estas tres llamadas al sistema, por ejemplo. Está en el syswrite, que lo que me hace es escribir en un archivo o en la consola. Luego está el sysread, que lo que me hace es leer desde un archivo o desde la consola. Y por último está el sysexit, que lo que me hace es terminar el programa. También tenemos en Windows el write console A, que lo que me hace es escribirme en la consola. Luego está el read console A, que lo que me hace es leerme desde consola. Y luego está el exit process, que lo que me hace es salirme del proceso, o sea, terminar el programa. Pero estas llamadas al sistema son como que fallan mucho dependiendo cómo se usen. Entonces hay otras que son
que ustedes se construyen, pero para eso tienen que buscarlas. Por ejemplo, una llamada al sistema para que me copie la ruta de un archivo. Eso es muy específico, tienen que buscarlo en internet porque hay que trabajar con todos los registros, hay que buscar la ruta del archivo, copiarla en otra variable, hacer que se cree un nuevo archivo con otra llamada al sistema y, y no lo sé, la verdad, en este momento no sé, no sabría cómo hacerlo, no recuerdo, pero sí se tienen que usar las llamadas al sistema. Luego está, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un hola mundo en Linux que, como ven, aquí está la sección data, que lo que me hace es, me define un mensaje en un defined byte, hola mundo, terminado en 0, y con un comentario que me dice que me define la cadena de texto terminada en nulo. Luego está la sección text, que lo que me hace es iniciar el programa. Aquí está el global start, que es como el englobe de todo el programa. Luego aquí tengo la etiqueta. ¿Hola? No, pues siempre así. Días por países del bloque adoptaron y asimilaron las ideas socialistas y organizaron la revolución o la revolución de primavera, que cambió drásticamente Gerardo, la tenés el micro situación prendido. de país. En este vídeo os voy a hablar acerca de la revolución Saud de Afganistán. Ay, no, perdón. ¿En qué situación política se Gerardo, encontraba tenés el micro encendido. el año 1973 fue una fecha clave para el desarrollo político en Afganistán, ya que en ese año Afganistán, país años, fue Porque sí está haciendo bastante ruido. Bueno, y aquí tenemos Gerardo, en ese micrófono no creo que se haya dado cuenta. No creo. Pero bueno, ¿sí, ¿ustedes lo siguen escuchando? ¿O ya no? Nosotros sí, pero no pasa nada. Sí, es que no sé cómo mutearlo. Bueno, Gera, no sé si te puedes mutear bien. Ay, perdón, no oía. Me he dado cuenta. Ah, silenciar el servidor. Bueno, No, digamos. Ok. No, ya, listo. Tranquilo, no hay problema. Bueno, aquí tenemos una llamada al sistema por registros nada más, sin las palabras reservadas como estaban antes. En este caso, cuando en el registro EAX hay un valor de 4, el sistema en Linux va a interpretar el syswrite, o sea, imprimir o escribir. Luego, al EBX le voy a escribir qué es lo que yo quiero hacer. En este caso es un out, que lo que me hace es escribirlo en consola. Entonces, en el EAX me va a decir cuál es la llamada que quiero hacer. En el EBX me va a decir qué es lo que quiero hacer. Luego está en el SX está el mensaje que yo quiero imprimir. Y en el EDX está la longitud del mensaje. En este caso para un print. Igual para un input, creo que la instrucción sería aquí 3 y todo lo demás quedaría igual. Y por último está la llamada al sistema, que para eso se hace con int 0x80, que esto es para ya decirle al sistema que todo lo que está en los registros EAX, EBX, SX y EDX son una llamada al sistema y que compile todo y lo llame. Luego, cuando se hace esto, se llama al sistema para salir. Entonces aquí hace un sysexit, que el sysexit se hace con 1, con el XOR de EBX y EBX, o sea, me reinicia este registro y hace la llamada al sistema. Y ya con eso debería servir. Ahora, para poder compilar cualquier proyecto en ensamblador, primero el archivo del código tiene que estar en la extensión .asm.
que es de assembly. Luego, hay que ejecutarlo en terminal porque hasta el momento no hay ningún IDE que pueda ejecutar, o cuesta mucho, o son muy viejitos, o son muy feos. Pero para ejecutar como se hace en Python, que ustedes pueden abrir el Visual Studio, ejecutarlo de una vez y se ve chido ahí. No se puede. Bueno, se puede automatizar, pero es muy tardado. Entonces lo mejor es abrir la terminal y ejecutar los comandos. Primero para compilar y después para ejecutar el código fuente. Ok, primero tenemos aquí, esto es en NASM, ¿verdad? Aquí tenemos esa palabra que es NASM, o sea que voy a usar NASM. Luego tenemos "-f", que es para crear un archivo. El elf32, que es para que es parte para crear el archivo. El "-o", que es una estructura para crear un objeto. Luego está el nombre del archivo tipo objeto, o sea, ya compilado en ceros y uno de este trabajo. Entonces el archivo se llama holamundo.o. Y después aquí está el archivo original, que es la ruta donde yo tengo mi archivo original. Entonces es holamundo.acm. Y esto lo que me hace es ensamblarme el código, o sea, ponerlo en ceros y unos. Luego, el LD es para hacer un link, o sea, para unir dos programas, que es el Hola Mundo normal, que va a ser el ejecutable, con el proyecto objeto. Entonces así cada vez que yo ejecute el ejecutable, valga la redundancia, me va a llamar al objeto y lo va a ejecutar desde el procesador. Y con esta estructura, con el "-m", elf, -i 386, -s, -o y el nombre de los dos archivos, se va a enlazar. Y después como ejecutando un programa normal en una consola, con el ./ y el nombre del programa, se ejecuta. Y debe imprimir el Hola Mundo en consola. No lo puedo hacer porque no tengo Linux. Y el de Windows es muy complicado porque hay que ensamblar con el ensamblador de C, que no sirve mucho. Y es que hay que instalarle muchas cosas en el Windows. Entonces probablemente cuando ya vayan a trabajar con el ensamblador bien, trabajen directamente desde Linux, desde alguna distribución. Yo recomiendo el Mint o el Ubuntu, pero no sé, es decisión de ustedes. Y acá está el mismo, pero en Windows. Banking Windows. Bueno, primero hay que definir macros. Que macros son como otros archivos que traen cosas que puedo ejecutar, que tengo que importar. Con el include se importan. Se incluye en el proyecto desde cuáles librerías del NASM32 o del Windows, y se supone que ya con esto debería funcionar, pero esto es bastante complicado de hacer. De hecho no pude, la verdad, porque como yo les dije, yo trabajé con Linux, pero acá no lo tengo disponible. Bueno, para MASM, que es el lenguaje en Windows, se hace igual. Se genera el código con el archivo en la extensión .asm, en el símbolo del sistema o en Visual Studio, el Visual Studio pero el morado. Se compila el programa con los siguientes comandos: ml/c. Bueno, estos comandos, el primero es para ensamblar el archivo y me da un mismo archivo en la extensión .obj. Luego, con el link, lo que hago es linkearlo con el ejecutable, y luego con el .exe lo ejecuto. Y el programa también debería imprimir el Hola Mundo. Aquí está el mismo, pero con NASM, que funciona básicamente igual, nada más que aquí no se importan y aquí se ejecuta con NASM. Pero aquí también hay que usar el GoLink, que el GoLink es una librería. Bueno, no es una librería, es una tecnología que pertenece a C, que se usa para ensamblar los archivos de C. Y es un desmadre, o sea, esto es complicado. Por eso no les puedo decir muy bien cómo ejecutar los programas, porque
no puedo ejecutarlos, entonces depende mucho de los sistemas y también depende del profe con el que vayan a llevar arquitectura. Em, pero sí, y eso sería. No sé, chiquillos, si tienen alguna pregunta o algo, porque sí, básicamente esto es ensamblador. Es bastante complicado, la verdad. Si les soy sincero, es complicado. No es matadísimo, como mucha gente dice, pero sí es duro, porque llegar desde Python o desde Java o desde C no tanto, pero desde Java o C++, es un cambio fuerte porque se trabaja mucho con registros, hay muy pocas variables que se pueden usar, hay que tener mucho. Hay otros términos que no mencioné, que son el overflow, que es para cuando un dato es más grande que el valor en memoria que tiene, o sea que se desborda. Y son muchísimos conceptos que tienen que ver, la verdad. No lo puedo resumir tanto en una presentación, pero, pero sí, eso sería. No sé, chiquillos, si tienen dudas con algo específicamente que podamos ver. No puedo compilar nada, o sea, no puedo ejecutar ningún programa, pero tal vez les podría ayudar con alguna duda. Si no, lo podemos dejar aquí. Um, Yo creo que todo bien. ok, ok. Sí, no, este es complicado, pero llévenlo con puchica. Así los profes que dan aquí son complicados. Con Jorge o con... no sé, la verdad. Nada más, bueno, no sé si ya llevaron... Bueno, los que estén en Cartago, si ya llevaron con Cristian o con Benavides, tengan cuidado. Tal vez otro profe. Tal vez Iván, no sé si lo va a dar este semestre que viene. Em, Este semestre que viene, por suerte, dan los cuatro profes, tipo Esteban, Jorge, Benavides. sí, Ajá. traten de llevar con Esteban. Con Esteban van a aprender y no se van a matar. Es Bueno, muy, ese es el objetivo. ese es el objetivo, sí, Si la hora sí, de matrícula. si lo permite. No, yo Sí, yo llevé con él la pura guava porque me había tocado con Kirsten, matriculé con Kirsten porque me había tocado como matrícula el segundo día como a las 7 de la no, como a las 8 porque el semestre anterior me había ido muy mal. Em, yo matriculé con Kirsten y como a los 10 minutos de que terminara la matrícula se había liberado un campo con Esteban y yo, madre, tengo que agarrarlo y lo agarré y qué dicha. De las mejores cosas, de los mejores profes que he conocido, la verdad. Dios bajó y dijo, matriculé con Esteban, literal. Literal. Pregunta. ¿Usted Bueno, llevó FOB con Jorge o con otros profes? no, yo llevé fue con Jorge. Nosotros estamos llevando con Jorge. Pero o sea, Sí, está complicado. sí, no. O sea, con el MAE es como, o sea, prácticamente no hacemos nada. Sí, no se hace Entonces, nada. también nos preocupa. No sé, ya hicieron un proyecto, algo. Con Jorge. No, o sea, según él nos debe dejar como el proyecto como el jueves pasado, algo así. Ajá, Pero igual. es que no nos subió en Tech Digital. Y estamos en semana corchón y no nos pueden dejar trabajo. Sí Entonces, nos no pueden sabemos qué dejar, hacer. pero no que se entreguen esta semana. Pero igual no creo que lo ponga, no creo que lo ponga, porque, bueno, cuando yo lo llevé, eran dos proyectos, solo hice uno, eran dos exámenes, solo hice uno y me saqué como un 20 y pasé con Jorge. Bueno, Entonces, nosotros o sea, igual. Sí, nosotros solo hicimos un examen y un Exacto. quiz. Y si Bueno, el quiz, el profe los perdió, o sea, fic. Sí, Ay, sí, no, es que Jorge es medio despistadillo.